El sol de Wyoming caía sin compasión sobre la llanura interminable, donde remolinos de polvo giraban en el calor abrasador de agosto de 1881. Waukon se acomodó sobre su caballo pintado y la vieja herida de bala en su muslo izquierdo le lanzó un recordatorio punzante que recorría su cuerpo curtido. A sus 51 años, el guerrero Lakota cargaba cicatrices de 1000 combates, aunque ninguna tan profunda como la de Little Bighorn 5 años atrás. Sin embargo, las heridas más hondas no eran visibles, estaban grabadas en su espíritu. El recuerdo de unas manitas suplicando entre delirios de fiebre lo perseguía siempre. Su hija Winona lo llamaba Atai, mientras la viruela devoraba su cuerpecito de 7 años. Cuando ella murió en la agencia de la reserva, su esposa Yana no pudo soportar aquella desolación y se fue incapaz de enfrentar ese vacío. 10 años habían pasado, pero el hueco seguía abierto. Ahora, al mirar a la niña rubia acurrucada en el tercer carromato, sintió aquel dolor volver con fuerza. La chiquilla tenía la misma edad que Winona cuando la enfermedad la arrebató, y en sus ojos azules se reflejaba idéntico terror. Podría ser mi hija, pensó, sintiendo cómo la revelación lo atravesaba como flecha certera. Un estrépito de cascos rompió la quietud de la tarde. «¡Detengan esos carromatos!», tronó una voz mientras 5 jinetes se lanzaban sobre la planicie dura. Al frente, iba un hombre de rostro pétreo cubierto por un abrigo polvoriento y un pañuelo rojo al cuello. Ambrose Cotter, capataz de la mina en Black Mesa, cabalgaba con la arrogancia de quien toma lo que quiere, sin dar explicaciones. «Busco lo que nos pertenece», anunció Cotter con tono helado. «Una niña rubia de 7 años. Se llama Clara. Tengo papeles que dicen que ahora es mía», continuó mientras Clara, abrazando una muñeca de trapo contra el pecho, temblaba. Sus pies descalzos estaban llenos de cortaduras, y su vestido hecho jirones tras semanas caminando junto a los bueyes. 3 semanas atrás, su madre Ellen había muerto de fiebre en Willow Fork Crossing, dejando a la pequeña bajo el cuidado de un tal Burke, que decía ser pariente. Pero Burke se había esfumado 2 noches antes como humo en calma. «Ahí está lo que vinimos a buscar», dijo uno de los hombres apuntando con su rifle hacia Clara. Los caballos se lanzaron al galope, cascos retumbando como tambores de guerra sobre la tierra dura. La niña se hundió más en la carreta con los ojos desorbitados, mientras unas manos ásperas se estiraban hacia su cuerpecito. «No», susurró ella, y luego más fuerte. «Por favor, que alguien me ayude». Las palabras atravesaron a Waukon como rayo que parte a un roble. Era el mismo ruego de Winona, idéntica súplica, pidiendo protección que nunca llegó. Recordó los deditos aferrándose al aire vacío, la voz febril, pidiéndole detener el fuego que la consumía. Entonces no pudo hacer nada impotente al ver cómo la muerte se llevaba lo más querido. Pero esta niña estaba viva. Ella aún podía ser salvada. Sin pensarlo, espoleó a su caballo, colocándose entre los jinetes y la pequeña. Su rostro curtido permaneció inmóvil, pero su mano ya buscaba instintiva la culata del rifle. Las plumas de águila de su viejo penacho ondearon en el viento ardiente, y el sol iluminó el laborioso chaquira que su difunta esposa había bordado con tanto amor. «¿Qué asuntos tienen ustedes con esa criatura?», preguntó con un inglés pausado, pulido tras años de trato entre campamentos lakotas y asentamientos de frontera. La carcajada de Cotter fue tan gélida como viento de enero en los huesos. «Negocios», contestó sacando un papel doblado de su abrigo y golpeándolo contra el arzón de la silla con teatralidad. «Aquí está el sello oficial del sheriff Dugan. La niña está contratada para trabajar en la mina. En este territorio muchos chamacos se ganan la vida así». El documento parecía auténtico papel grueso, sello de cera roja, caligrafía enrevesada, que daba impresión de importancia. Pero los ojos entrenados de Waukon percibieron lo falso, la firma temblorosa, la tinta aún fresca para algo que decía haberse firmado semanas antes. «Déjeme ver esos papeles», dijo con voz baja pero cargada de autoridad. Cotter dudó un instante demasiado largo, luego los tendió con evidente fastidio. Mientras Waukon examinaba aquella escritura dudosa, el susurro de Clara lo atravesó como cuchillo en cuero suave. «Por favor, no me dejes sola».
Las palabras lo golpearon con fuerza devastadora, arrancando memorias que llevaba una década enterrando. Otra vez escuchó la voz de su hija pidiendo frenar la fiebre, la rabia impotente de ver morir a la inocencia. Algo se quebró en su pecho. El muro que había construido para no sentir se desplomó por completo. Esta niña vive. Esta niña puede salvarse. Aquí dice que un tal Burke la entregó. Observó Waucohn fijándose en la firma del testigo James Dugan, sospechosamente con el mismo apellido del sheriff. ¿Y dónde está ese Burke ahora?, preguntó. Recibió su pago y se largó a buscar nuevas oportunidades, contestó Cotter con falsa calma, aunque el sudor perlaba su frente. ¿Qué pago exactamente?, insistió Waucohn, dejando la pregunta flotar como desafío. El rostro de Cotter se oscureció, la furia mal contenida asomando en sus facciones. Su mano se aferraba con fuerza al brillante cañón de la escopeta. Waucohn se inclinó junto al carromato, poniéndose a la altura de los ojos de Clara. Las lágrimas habían dibujado surcos limpios sobre sus mejillas polvorientas. Pero en sus ojos azules brillaba una chispa de resistencia, la misma que Winona había mostrado incluso bajo la sombra de la muerte. «¿Cómo se llama tu muñeca pequeñita?», preguntó él con ternura infinita. Poppy, susurró Clara alargando los dedos temblorosos hacia el juguete caído. «Mamá la hizo especial antes de enfermar». «Poppy es un nombre hermoso para una muñeca hermosa», dijo Waucohn, levantando el juguete al instante y notando su extraño peso. Algo crujía dentro del cuerpo de tela más que simple relleno. «Tu mamá las cuida a las dos, desde el mundo de los espíritus». La paciencia de Cotter se quebró como rama seca. «Basta de sentimentalismos», gruñó al desmontar con brusquedad, lanzándose a sujetar el brazo flaco de Clara. «La niña se viene con nosotros, quiera o no». Waucohn reaccionó con precisión mortal sus dedos de hierro, atrapando la muñeca de Cotter con fuerza que crujía huesos. El capataz maldijo con furia y trató de sacar su pistola, pero el guerrero ya estaba allí, asegurando el arma en su funda de cuero. «La criatura se queda donde ella decida quedarse», dijo Waucohn en voz baja, con la convicción de un hombre dispuesto a morir por sus principios. Uno de los jinetes de Cotter desenfundó su revólver y disparó sin aviso la bala, astillando la madera a centímetros del rostro curtido de Waucohn. Astillas afiladas le rasgaron la mejilla, pero él ni se inmutó. Soltó a Cotter y tomó un lazo enroscado del asiento del carromato. El movimiento fluyó con la precisión letal de décadas de guerra. La cuerda silbó en el aire como halcón cazador, envolviendo el pecho del tirador y arrancándolo de la silla. El hombre golpeó contra el suelo con un impacto que sacudió los huesos, mientras sus armas rodaban hacia los matorrales. El estampido de los disparos asustó a los bueyes del carromato, que se lanzaron en estampida. La madera crujió y se astilló cuando una rueda se hundió en una madriguera oculta, volcando peligrosamente toda la estructura. El grito de Clara rasgó el aire mientras la pesada caja del carromato se inclinaba inexorable sobre ella. Waucohn se lanzó sin pensar, rodeándola con sus brazos y rodando ambos fuera del alcance justo cuando toneladas de madera y hierro se desplomaban donde ella estaba y ya estaba. Astillas llovieron como granizo. Una de ellas le cortó las costillas sacando sangre. Pero Clara quedó ilesa dentro de su abrazo protector, su cuerpecito temblando contra su pecho. «Ya basta», bramó Cotter ahora con la escopeta apuntándoles. Los dos cañones se alineaban con Waucohn y la niña listos para matar. «La chamaca se viene conmigo ya, o aquí mismo empieza la matanza». Waucohn jaló a Clara tras un barril caído y su rifle apareció en sus manos con la gracia fluida de años de práctica. Los viajeros se dispersaron como aves asustadas. Unos se tiraron tras sus propios carromatos, otros se alejaron para no quedar en medio. El polvo bajaba lentamente en el aire abrasador y en la distancia una alondra seguía cantando, ajena al conflicto humano. «¿Dices que Burke firmó papeles legales?», gritó Waucohn, su voz clara en medio del caos. «Pero Burke no aparece por ningún lado. Curiosa forma de hacer negocios legítimos». «Burke cumplió su contrato como cualquier hombre sensato», replicó Cotter, aunque el sudor empapaba ya su camisa pese al fresco del atardecer. Entregó a la niña como se acordó y recibió su pago. «¿Pago por qué exactamente?», preguntó Waucohn.
Cutter apretó la mandíbula en silencio durante varios latidos, sus ojos saltando entre la posición del Lakota y la multitud de viajeros que los miraba con creciente desconfianza. Wakhan bajó la vista hacia Clara, que se pegaba a su costado con confianza desesperada. Sus manitas se aferraban a su camisa de gamuza como si fueran su única cuerda de salvación, y él sentía su corazón desbocado contra sus costillas. En ese terror reflejado en sus ojos grandes, volvió a ver el rostro de Winona, y escuchó la última súplica de su hija pidiendo protección contra un dolor que no podía comprender. Algunas promesas trascienden la muerte. Algunos deberes son sagrados más allá de cualquier cosa terrenal. Ella cabalga conmigo, declaró Wakhan con sencillez sus palabras, llevando la frialdad de la primera helada del invierno. Era como un juramento ante el mismo Creador. El rostro de Cutter se torció con rabia contenida, pero la gente observaba atenta. Incluso la justicia de frontera tenía límites. Uno podía alegar custodia dudosa, pero disparar contra una niña frente a testigos era cruzar una línea que nadie decente toleraría. «Tienes hasta la puesta del sol indio», escupió Cutter montando de nuevo con gesto asesino. «Cuando caiga la noche reclamaremos lo que nos pertenece por derecho, y cualquiera que se atraviese compartirá las consecuencias». Los jinetes giraron sus caballos y se alejaron a galope tendido, dejando tras de sí nubes de polvo sofocante y el sabor metálico de violencia prometida flotando en el aire inmóvil. Wakhan los siguió con la mirada hasta que desaparecieron en el horizonte y luego bajó la vista hacia Clara. Ella aún se aferraba a su camisa con deditos desesperados. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó ella en un susurro tembloroso. Wakhan la levantó con cuidado y la acomodó en su caballo pintado, asegurando su pequeño cuerpo frente a la silla. La muñeca pisoteada quedó regada en el suelo, su relleno atrapado en las ramas y espinas del matorral. Juntó cada pedazo con respeto, entendiendo lo mucho que ese juguete significaba para ella, sintiendo el peso misterioso de lo que Ellen había escondido en ese cuerpo inocente de tela. «Primero vamos a descubrir toda la verdad sobre ese hombre, Burke», dijo con voz suave, aunque debajo vibraba el acero de su decisión. «Luego nos vamos a asegurar de que nadie vuelva a llevarte a un lugar donde no quieras estar». Clara se recargó contra su pecho mientras se alejaban del carromato destrozado y de la gente que los miraba en silencio. El sol caía tras las montañas del oeste, pintando la pradera interminable en tonos de oro y fuego carmesí. Detrás de ellos, la caravana retomaba su marcha hacia el oeste, pero al frente aguardaba la incertidumbre y hombres peligrosos dispuestos a todo, con tal de quedarse con una huérfana indefensa. Los cascos del caballo pintado golpeaban con ritmo antiguo la tierra dura, llevándolos hacia Willow Fork, donde Burke había desaparecido, y donde aguardaban los primeros hilos de una conspiración mortal que debía desenredarse con cuidado. Willow Fork existía porque el agua era vida en esas tierras implacables. El arroyo corría frío y cristalino desde los deshielos de la sierra, creando un oasis verde donde los álamos crecían altos y la hierba ofrecía descanso al ganado cansado. Un solo edificio sólido dominaba la orilla oriental, la estación de paso de Abigail Pike, hecha con troncos curtidos y la sobria practicidad de frontera. Abigail los esperaba en el pórtico techado cuando Wakhan llegó con Clara. Sus ojos grises agudos no dejaban escapar detalle. A sus 53 años había ayudado a nacer a incontables criaturas y despedido a los muertos en 3 territorios, ganándose fama de mujer directa y de nervios firmes. Con manos callosas sostenía una taza humeante de café, aunque toda su atención se clavaba en la niña exhausta. «Ya sabía que tarde o temprano llegarías aquí», dijo sin rodeos, dejando la taza con cuidado. Las noticias sobre los tratos de Cutter vuelan más rápido que fuego en pastizal. La criatura parece muerta de hambre y completamente rendida. Wakhan desmontó con cautela, apoyándose sin pensar en su pierna herida. Clara bajó tras él, aferrando aún los restos de su muñeca querida. El aire de la estación olía a humo de leña y salvia seca mezclado con el aroma reconfortante de café fuerte y cuero engrasado, ese olor que hablaba de refugio a viajeros lejos de casa. «Necesito más información sobre un hombre llamado Burke», dijo Wakhan, alzando con suavidad a Clara hasta el pórtico. «Ese tipo trajo a la niña hace 3 noches
Diciendo que era familia, respondió Abigail, y su rostro curtido se oscureció como nubes de tormenta sobre las sierras lejanas. Desde que llegó con sus palabras dulzonas me dio mala espina. Se arrodilló junto a Clara con destreza, acostumbrada revisando sus pies cortados, y la piel quemada por el sol con mirada experta. Entra, pequeñita, vamos a darte de comer como Dios manda, y a curar esas heridas. El interior era sencillo pero limpio hasta el detalle. Una enorme chimenea de piedra ocupaba una pared, y al centro reinaba una mesa larga de pino rodeada de sillas talladas a mano. Clara se acomodó en una de ellas cerca del fuego, aceptando pan y leche con el hambre desesperada de quien había carecido demasiado tiempo de ambas cosas. Burke se quedó aquí 2 noches presumiendo a todo el que quisiera escucharlo de su buena suerte, dijo Abigail, mientras se movía ligera en su cocina ordenada. Decía que se había hecho rico con un nuevo trabajo, entregar chamacos a las minas, donde se necesitan manos pequeñas para labores peligrosas que los hombres no pueden hacer. Aseguraba que había mucha lana para el que conociera el territorio y no le diera asco ensuciarse. Whakan aceptó café en una taza de cerámica despostillada, el amargo calor devolviendo vida a sus manos entumidas de tanto jalar las riendas. Mencionó nombres concretos de quien lo contrataba. No dio detalles, pero enseñó suficientes monedas para que una mujer precavida se preguntara de dónde le vino tanta fortuna. Abigail desapareció unos segundos y volvió con un cuaderno de cuero y un bulto envuelto en hule manchado de agua. Encontré esto debajo de la cama donde la madre de la niña dio su último respiro. Burke debía llevarse las cosas de Ellen junto con la niña, pero supongo que pensó que las pertenencias de una muerta no valían su tiempo. Los ojos de Clara se abrieron al instante reconociendo aquel paquete. Esas son las cosas especiales de mamá. Whakan desenvolvió el hule con reverencia revelando los sencillos pero valiosos objetos de Ellen. Un peine de hueso desgastado por años de uso cariñoso. Una Biblia pequeña de cuero, sus páginas suaves por tantas lecturas. Y la muñeca de trapo que había acompañado a Clara desde la cuna. El juguete pesaba extrañamente en sus manos experimentadas, como si secretos importantes se escondieran en su interior. Burke recogió su pago en la cantina Lantern. Continuó Abigail, revisando sus registros con gesto preocupado. La misma noche en que Ellen Whitlow exhaló su último aliento. Demasiada coincidencia si me preguntas. Algo helado recorrió la espalda de Whakan con esas palabras. Hablas como si la muerte de Ellen no hubiera sido solo fiebre. Los ojos grises de Abigail se nublaron, y bajó la voz hasta rozar un susurro. Ellen estaba mejorando. ¿Me entiendes? La fiebre ya había cedido el día antes, y pedía agua. Hablaba de lo que quería para el futuro de Clara. Y entonces Burke apareció con un remedio especial que juraba la haría sanar más rápido. Negó con la cabeza sombría. La encontraron muerta a la mañana siguiente, fría como piedra en invierno. La secuencia de los hechos se volvía clara con crudeza, y era mucho peor de lo que Whakan había imaginado al principio. Ellen no había sido simplemente víctima de una enfermedad natural. La habían asesinado. Burke no se limitó a aprovecharse de la muerte de la madre de Clara. Él mismo había provocado esa oportunidad. El trueno retumbó con mal agüero a lo lejos, y las primeras gotas golpearon contra las ventanas de la estación de paso. La tormenta que había estado acumulando presión toda la tarde, finalmente caía encima trayendo complicaciones nuevas y peligros más serios. El clima se está poniendo feo, advirtió Abigail, leyendo las señales con instinto de mujer de frontera. El arroyo se pondrá bravo en cuanto crezca el agua del deshielo. Mejor deberían esperar aquí lo peor. Pero Whakan ya movía la cabeza en silencio, sus ojos oscuros, calculando con frialdad. Cotter dijo al anochecer, ese hombre nunca ha sido paciente, ni mucho menos misericordioso cuando se trata de sus planes. Como si sus palabras lo invocaran, el repiqueteo de cascos se oyó sobre la pradera apagados por la creciente lluvia. Whakan se acercó a la ventana y entre la penumbra distinguió 3 jinetes abriéndose paso en el lodo que ya les llegaba a los tobillos. Los exploradores de Cotter, murmuró. No piensan esperar a que oscurezca del todo.
Abigail, serena pero ágil, comenzó a reunir a Clara y sus cosas más preciadas, cuidando que sus movimientos no asustaran más a la niña. El sótano tiene un túnel que lleva directo a la orilla del arroyo. Pueden salir sin que los vean. Pero los hombres de Cutter se movían con precisión militar, desplegándose para rodear la casa como lobos, cercando a una presa herida. Sabían lo que hacían y no pensaban dejar escapar una mercancía valiosa en medio de la oscuridad. El estruendo de la madera reventando anunció su llegada. La puerta principal se vino abajo bajo una fuerte patada. 2 hombres entraron con las armas listas, el agua chorreando de sus sombreros y la violencia fría brillando en sus ojos como estrellas invernales. Huacán reconoció al más alto el mismo jinete que había lazado en la caravana. «Buenas noches», dijo el hombre con falsa cortesía que no engañaba a nadie. «Sabemos que están escondiendo propiedad robada a una niña rubia de unos 7 años. ¿Les suena Huacán?» Avanzó colocándose frente a Clara como un escudo humano, hecho de determinación y desesperación. Su rifle estaba apoyado contra la pared demasiado lejos para usarlo en ese momento, pero el cuchillo en su cinturón le bastaba, y sus manos aún guardaban la velocidad mortal que lo había mantenido con vida tras décadas de guerra. «Aquí no hay propiedad robada», respondió con calma perfecta su voz, ocultando la tensión que le recorría los músculos como serpiente lista para atacar. «Solo hay gente libre eligiendo su propio camino en este mundo difícil». El segundo hombre soltó una carcajada áspera, sonido cortante como vidrio estrellándose contra piedra. «Ah, sí, viejo. Entonces, ¿quién es la que se esconde detrás de la señora Clara?» Se había apretado contra las piernas de Abigail, intentando volverse invisible a pura fuerza de voluntad. Pero su cabello dorado atrapaba la luz del fuego como un faro, delatándola pese a sus esfuerzos. La tormenta alcanzaba su furia. La lluvia azotaba las ventanas y el viento rugía contra las paredes de la estación como espíritus vengativos buscando justicia. Un relámpago iluminó el interior con un fogonazo azul y blanco. En ese instante Huacán vio su oportunidad y no dudó. Se lanzó hacia el rifle mientras el trueno partía el cielo, sus dedos curtidos aferrándose al metal con la desesperación de un náufrago, agarrando la tabla que lo salvaría. El primer disparo de los intrusos falló astillando la madera y lanzando esquirlas que le cortaron la mejilla. Rodó tras la mesa pesada, levantándose ya con el arma cargada, sus instintos de guerrero despiertos por completo después de tantos años. Pero el grito de Clara atravesó el estruendo, un alarido infantil que cortaba la violencia como cuchilla en seda. Ese sonido lo arrastró 10 años atrás a otra niña, cuya voz había implorado entre fiebres, mientras él se sabía impotente. Jamás otra vez. Nunca más permanecería quieto viendo sufrir a la inocencia. El tiroteo fue breve pero brutal. Huacán aprovechó cada rincón del espacio reducido, moviéndose de cobertura en cobertura, mientras los invasores intentaban sacarlo a campo abierto para acabarlo. Su rifle habló con cuidado y precisión, cada tiro calculado para herir y no matar. Todavía esperaba contra toda lógica resolver aquello sin cargar con otro asesinato en su conciencia. Pero los hombres de Cutter no tenían esas limitaciones ni escrúpulos. Descargaron plomo dentro de la estación sin piedad, sus balas astillando muebles y perforando los muros de tronco. Un disparo afortunado lo alcanzó en el hombro izquierdo, girándolo y encendiendo un fuego líquido en su brazo. La sangre empapó su camisa de gamuza, pero siguió luchando con determinación feroz, consciente de que la vida de Clara dependía únicamente de su resistencia. «Llévatela y corre», gritó Abigail entre los disparos, empujando a Clara hacia la salida trasera, mientras sostenía con firmeza una pistola aún humeante. «Yo detendré a estos diablos el tiempo que pueda». Pero el tercer jinete ya había previsto ese movimiento y bloqueaba la puerta trasera con su presencia amenazante, el rifle apuntado directo a ellos. Estaban atrapados en una caja de madera y violencia, rodeados por hombres que no veían en Clara a una niña sino a mercancía valiosa lista para ser entregada a su patrón. El enfrentamiento tensaba el aire como una cuerda de arco a punto de reventar cada bando, esperando el error fatal que inclinara la balanza. La lluvia tamborileaba sobre el techo como artillería lejana, y el viento aullante parecía traer voces del más allá avisando de peligros aún mayores. Entonces Clara sorprendió. A todos salió de detrás del cuerpo protector de Abigail,
levantando su barbilla con un desafío que a Huacán le recordó dolorosamente a su hija perdida. Las lágrimas corrían por sus mejillas manchadas de tierra, como plata líquida bajo la luz del fuego, pero su voz creció con cada palabra que pronunció. «No me voy con ustedes», declaró con voz infantil temblorosa pero firme. Huacán prometió protegerme y él cumple sus promesas. Él no es como los demás que mienten y se van cuando las cosas se ponen difíciles. Aquellas simples palabras quedaron flotando en el aire sofocante como bandera de guerra plantada en terreno disputado, y Huacán sintió que algo profundo cambiaba en su pecho. Un calor que no experimentaba desde la muerte de Winona. La fe absoluta de esa niña en él era a la vez un regalo y una carga terrible. Una confianza capaz de transformar el alma de un hombre o de destruirla por completo. Pero el pistolero principal ya se abalanzaba intentando sujetar la muñeca flaca de Clara. Huacán se interpuso recibiendo un culatazo en la cabeza que le lanzó destellos de estrellas ante los ojos. Entre la neblina de dolor y sangre, escuchó a Clara gritar su nombre mientras manos toscas la arrastraban hacia la puerta destrozada. Sacando fuerzas que ni sabía que tenía Huacán, se lanzó sobre el captor hundiendo su cuchillo entre las costillas del hombre con precisión quirúrgica. El atacante cayó con un alarido ahogado, pero su compañero ya giraba el rifle hacia la espalda descubierta de Huacán. La pistola de Abigail tronó 2 veces, enviando al segundo intruso contra la pared con el pecho abierto en rojo. El tercero, al ver caer a sus compinches, eligió huir en lugar de morir, y desapareció en la tormenta. «Regresarán con toda la cuadrilla», dijo Abigail con dureza recargando su arma con manos firmes pese al caos. «Seguramente antes del amanecer. Y no vendrán a platicar». Huacán asintió apretando un trapo contra la herida sangrante de su cabeza, mientras revisaba que Clara estuviera entera. La niña estaba estremecida pero ilesa. Aún aferraba su muñeca reconstruida como talismán contra la oscuridad. Pero no había tiempo de curar heridas, debían moverse mientras la tormenta les diera cobertura, antes de que Cutter llegara con fuerzas abrumadoras. El arroyo corría crecido y bravo por la lluvia de la sierra cargado de troncos y corrientes mortales. Cruzarlo sería riesgoso incluso de día y en calma. En plena noche y con crecida era casi un suicidio. Pero quedarse en la estación significaba muerte segura. Huacán ensilló a su caballo pintado mientras Abigail preparaba provisiones, y Clara abrazaba sus pertenencias con fuerza. La sangre seguía escurriendo de la herida en su hombro y su cabeza le daba vueltas. «La corriente pega más fuerte en el centro», advirtió Abigail, leyendo la superficie traicionera del agua, con ojos expertos. «Mantente río arriba si puedes, y no luches contra la corriente si los arrastra. A veces la única forma de salir de un aprieto es dejar que te lleve y confiar en la providencia», añadió. «Buen consejo para las inundaciones», pensó Huacán en silencio, y quizá para la vida misma. Levantó a Clara y la acomodó sobre el lomo del caballo, asegurándola a él con correas de cuero. Si iban a lanzarse al torrente, lo harían juntos o no lo harían en absoluto. El caballo entró al arroyo crecido con clara resistencia a sus cascos resbalando en el fondo fangoso, mientras las corrientes invisibles tiraban con más fuerza de sus patas. El agua subía más de lo que parecía desde la orilla, ya llegaba al vientre del animal, y seguía aumentando con cada paso hacia el cetro. A medio cruce el desastre llegó. Un tronco enorme de álamo arrastrado como ariete bajaba con fuerza imparable. Huacán lo vio venir, y trató de girar, pero el caballo perdió el apoyo en el fondo resbaloso. Los tres fueron tragados juntos por el torbellino lodoso. Jinete y niña desaparecieron bajo la corriente embravecida. El grito de Clara se cortó de golpe cuando el arroyo se cerró sobre sus cabezas, y por unos segundos eternos, Huacán pensó que todos se ahogarían en esa negrura hirviente. La corriente era un monstruo hambriento decidido a hundirlos en sus profundidades y retenerlos ahí para siempre. Huacán luchó con desesperación sosteniendo la cabeza de Clara fuera del agua. Sus hombros heridos ardían de dolor con cada brazada contra la fuerza incesante. Una roca sumergida golpeó su pierna herida y el rayo de dolor lo dejó al borde del desmayo. Pero Clara dependía de él y se obligó a seguir nadando. Seguir peleando, seguir protegiendo a la niña que ya era su razón de respirar.
La corriente los arrastró hacia un enredo de troncos caídos, una trampa mortal de ramas y escombros que podía aplastarlos o retenerlos bajo el agua hasta ahogarlos. Huacán alcanzó a sujetar una rama que sobresalía justo cuando iban a ser tragados por ese obstáculo letal. Su agarre era lo único que separaba la vida de la muerte. Durante minutos eternos, resistió la fuerza brutal del agua, sintiendo cómo su fuerza se agotaba con cada segundo. Los labios de Clara empezaban a tornarse azules por el frío de la montaña. El agua le arrancaba las fuerzas y su mano ya resbalaba en la madera empapada. Entonces vio la muñeca de Clara girando en la corriente, y la niña lanzó un grito desgarrador al perder lo último que la unía a su madre asesinada. Sin pensarlo, Huacán se lanzó tras el juguete, desenrollando su látigo con precisión desesperada, justo cuando su agarre en la rama cedió. El cuero trenzado se enredó en el cuerpo empapado de la muñeca en el instante en que iba a desaparecer para siempre río abajo. Pero el esfuerzo le costó el último sostén, y volvieron a hundirse en el abrazo despiadado de la corriente. El torrente los arrastró de nuevo hacia un caos de rocas y troncos hundidos que podía destrozarlos en un parpadeo. Huacán envolvió a Clara con su cuerpo usándose de escudo contra los golpes del agua y los hombros. Y los escombros. Sus piernas heridas chocaron con otra piedra. El impacto le sacudió hasta los huesos. Esta vez sí perdió el conocimiento durante segundos cruciales. Cuando despertó estaba bajo el agua con el cuerpo inerte de Clara en los brazos ambos, hundiéndose hacia el fondo lodoso del arroyo crecido. El pánico le dio una fuerza más allá de lo humano. Pateó hacia lo que esperaba fuera la superficie, los pulmones ardiendo por aire. El peso muerto de Clara amenazaba con arrastrarlos a la oscuridad eterna. El hombro herido le ardía como si se desgarrara, pero se negó a soltar a la niña que le había pedido que no la dejara sola. Rompieron la superficie jadeando y tosiendo, la tormenta rugiendo aún sobre ellos. La corriente al fin los empujaba hacia aguas más tranquilas cerca de la otra orilla. Con sus últimas reservas, Huacán logró arrastrar a Clara a tierra firme. Ambos escupían agua lodosa, tiritando de frío y agotamiento. Clara no respiraba. Por un momento que se hizo eterno, Huacán creyó que había fallado de nuevo, que la muerte le había arrebatado otra inocente pese a sus esfuerzos desesperados. Pero su entrenamiento de guerrero se impuso. Presionó rítmicamente su pequeño pecho, sacando el agua de sus pulmones y devolviendo aire a su cuerpo. «Ánimo, pequeña guerrera», susurró con urgencia su aliento formando vapor en la helada madrugada. «No me dejes ahora. Hemos llegado demasiado lejos para rendirnos». El cuerpecito de Clara se estremeció y expulsó un chorro de agua del arroyo antes de inhalar un respiro entrecortado. Sus ojos se abrieron con desconcierto y miedo fijándose en su rostro. Poppy murmuró débil, pensando primero en la muñeca que representaba el amor de su madre. Huacán levantó el juguete empapado milagrosamente entero tras la odisea. «Aquí está sana y salva. Las cosas fuertes sobreviven a la crecida. Recuerdas, así sabes que valen la pena conservarse». Acamparon en un bosquecillo de álamos, encendiendo un pequeño fuego con madera arrastrada por el río. Clara ayudó a reunirla mientras Huacán atendía al caballo agotado. El humo se vería a kilómetros en campo abierto, pero el calor era cuestión de vida o muerte sin él. La hipotermia los mataría antes del amanecer. Ya con algo de color en las mejillas de Clara y sus temblores cediendo. Huacán aprovechó para examinar el extraño peso que había notado en la muñeca. A la luz del fuego abrió una costura en el cuerpo de tela y sacó un paquetito envuelto en papel aceitado milagrosamente seco pese a la inmersión. Dentro halló justo lo que temía, y más de lo que esperaba. Además de un título de propiedad que mostraba que Ellen había comprado 40 acres con derechos de agua en Willow Fork días antes de morir, había algo más: un pequeño diario de cuero, lleno de la letra cuidadosa de Ellen. Las páginas contaban una historia que heló la sangre de Huacán. Ellen había estado investigando la desaparición de niños en todo el territorio, siguiendo rumores y juntando pruebas de una red de tráfico sistemático. Encontró nombres, fechas, pagos. Todo lo necesario para desenmascarar la operación completa. La última entrada, escrita un día antes de morir,
Era la más condenatoria. Burke sabe que descubrí la verdad. Me ha estado vigilando en la estación esperando su oportunidad. He escondido las pruebas donde Clara las encontrará si me pasa algo. Dios mío, ¿en qué nos he metido? Ellen Whitlow no había muerto de fiebre natural. La habían asesinado para silenciar la investigación que amenazaba al negocio de trata de menores. Y ahora su hija cargaba las pruebas que podían destruir a toda la red. Ya no se trataba solo de la libertad de Clara, ni siquiera de su vida era justicia para decenas de niños vendidos como esclavos. Cuando el amanecer gris y helado apareció sobre el horizonte Wakan, comprendió la magnitud del peligro. Cutter y sus socios no perseguían a Clara solo por su trabajo forzado, ni por sus tierras. Buscaban borrar a la última testigo y destruir la evidencia de asesinato. Ya no huían de simples secuestradores. Corrían de asesinos que lo arriesgarían todo por proteger sus secretos sangrientos. Lantern's End se extendía junto a las vías del tren como un montón de juguetes abandonados, edificios de madera desgastados por el sol y el viento de la sierra. La calle principal bullía con el trajín matutino mineros, rumbo a las vetas carretas cargando provisiones, la actividad honesta de un pueblo forjado en sudor y sueños modestos de prosperidad. Pero Wakan ya sabía que bajo esa apariencia respetable, fermentaba la corrupción como gangrena en una herida sin tratar. El alguacil Mort Dugan no era solo aliado de Cutter. Formaba parte de la red que había asesinado a Ellen Whitlow para proteger su negocio de trata. La cantina del Farol no era solo el sitio donde Burke cobraba su paga. Era donde los conspiradores planeaban la muerte de cualquiera que amenazara su negocio sucio. Se apearon frente a la cantina, atrayendo más miradas curiosas de lo normal. Un guerrero lakota herido y una niña rubia eran compañía extraña en cualquier parte. Pero sus ropas manchadas de lodo y el evidente cansancio hablaban de que habían sobrevivido a algo muy serio. Wakan ignoró las miradas, amarró su caballo y bajó a Clara con manos protectoras. El hombro le punzaba en cada movimiento, y la sangre seca le endurecía la camisa, pero la adrenalina lo mantenía enfocado en lo inmediato. El cantinero era el mismo espantajo nervioso que ya habían visto antes, aunque ahora estaba peor. Ambos ojos cerrados por la hinchazón y moretones frescos marcándole el cuello como huellas de dedos. Alguien lo había molido a golpes desde su última visita. «Han vuelto», susurró el hombre al reconocer la voz de Wakan, apenas audible entre sus labios partidos. «No debieron regresar. Los están esperando en todas partes». «¿Quién te hizo esto?», preguntó Wakan en voz baja, aunque ya lo sospechaba. «Los muchachos de Dugan vinieron otra vez», respondió el dueño con voz quebrada de miedo y dolor. Querían saber qué me habían preguntado y qué les había dicho. Cuando respondí que no recordaba nada, no necesitó terminar. Los moretones lo contaban todo, pero en su mirada había algo distinto. Ya no solo miedo. Wakan alcanzó a ver una chispa de rabia, la de quien ha sido empujado demasiado por matones que se creen intocables. «Hay algo que deben saber sobre Burke», murmuró el cantinero lanzando miradas nerviosas hacia la puerta. «Algo que lo escuché presumir la última noche que estuvo aquí». Wakan se inclinó atento, cada sentido alerta. Andaba borracho, hablando fuerte de cómo se había encargado de esa mujer entrometida en Arroyo Sauce. Decía que hacía demasiadas preguntas sobre niños desaparecidos, metiendo la nariz donde no debía. Burke alardeaba de haber arreglado el problema de manera permanente, haciéndolo parecer natural para que nadie sospechara. La confirmación del asesinato de Ellen golpeó a Wakan como un puñetazo, pero mantuvo su rostro sereno. Mencionó algo más. ¿Otros nombres? ¿Detalles? Dijo que todo era más grande de lo que la gente creía, susurró el hombre. No solo campamentos mineros locales, sino una red que llegaba hasta California y de regreso al este. Niños desapareciendo de caravanas, orfanatos, hasta de escuelas en las reservas. Bajó la voz aún más. Pero había algo que lo tenía inquieto a un borracho. Decía que la muerta había guardado registros con todo lo que había descubierto. Burke temía que esos papeles salieran a la luz algún día. Clara se movió inquieta junto a Wakan, su manita, buscando instintivamente la muñeca donde ahora estaban escondidas las pruebas de su madre.
No comprendía todo, pero sentía el peligro crecer con cada revelación. «Tenemos que irnos», dijo Wakán en voz baja, dejando un peso de plata en la palma del cantinero. «Y tú necesitas desaparecer un tiempo. No serán amables si piensan que hablaste con nosotros otra vez». El hombre asintió agradecido, guardando la moneda con manos temblorosas. «Hay una salida trasera por la bodega. Conduce a un callejón que los lleva directo a la oficina del alguacil, sin que los vean desde la calle». Pero cuando se movían hacia el fondo del edificio, la puerta principal se abrió de golpe. 3 ayudantes de Dugan entraron con las armas listas. La noticia de su llegada había corrido más rápido de lo que Wakán calculó, y la ruta de escape se cerraba mientras apenas la descubrían. «Vaya, vaya», canturreó el jefe de los ayudantes apuntándole al pecho. «Miren lo que regresó al pueblo. El alguacil los estaba esperando, indio. Tiene una celda calientita lista para ti». La mano de Wakán se movió instintivamente hacia el rifle, pero se detuvo al sentir a Clara aferrarse más a su costado. 3 hombres armados en un espacio cerrado con una niña en la línea de fuego. Las probabilidades eran imposibles y un paso en falso podía costarle la vida a Clara. «Tranquilo», continuó el ayudante leyendo sus pensamientos con precisión. «Nadie tiene que salir herido si vienes en paz. El alguacil solo quiere platicar sobre esa recompensa que se ha ofrecido. 500 pesos. Más que suficiente para tentar incluso a hombres decentes. Y estos no lo eran. Formaban parte de la misma red que había asesinado a Ellen Whitlow y que mataría a Clara sin pestañear para proteger sus secretos. «¿Qué pasará con la niña?», preguntó Wakán, ganando tiempo mientras su mente corría buscando opciones desesperadas. «La niña regresará a donde pertenece, claro. El señor Cutter tiene papeles en regla. Esta misma tarde estará trabajando en la mina ganándose la vida como deben hacerlo los chamacos». La pequeña mano de Clara se aferró con más fuerza a la camisa de Wakán y él podía sentirla temblar de terror ante la idea de ser entregada a los asesinos de su madre. Todo lo que habían soportado el cruce del río, el tiroteo, la huida desesperada por territorio hostil, no serviría de nada si se rendía ahora. Pero antes de que pudiera decidir el destino, intervino un alboroto en la calle, atrajo la atención. Gritos y disparos estallaron afuera desviando a 2 de los 3 agentes hacia las ventanas delanteras para investigar la conmoción. Wakán no dudó. Su cuchillo apareció en su mano como por arte de magia. Y el ayudante que quedaba se encontró con 12 pulgadas de acero afilado contra la garganta, antes de poder alzar el rifle. «Suelta el arma», ordenó Wakán con voz baja, pero cargada con la certeza absoluta de un hombre que ya no tiene nada que perder. El fusil cayó al suelo con estrépito. Los otros 2 voltearon levantando sus armas, pero no podían disparar sin arriesgar la vida de su compañero. Era un enfrentamiento que no duraría más que segundos, antes de que alguien cometiera un error fatal. Entonces Clara sorprendió a todos al correr hacia la puerta del almacén. Su pequeño tamaño le permitió deslizarse más rápido de lo que los confundidos agentes pudieron reaccionar. «Por aquí», gritó hacia Wakán, su voz infantil, llevando un tono de mando que habría hecho sentir orgullosa a su madre asesinada. Wakán empujó a su rehén contra los demás derribándolos, y corrió tras la niña, mientras las balas empezaban a rugir a sus espaldas. Salieron a un callejón que olía a basura y cerveza rancia, pero les dio escondite del caos dentro del salón. «¿Hacia dónde queda la oficina del sheriff?», preguntó Clara. Y Wakán comprendió con una mezcla de orgullo y miedo que la niña pensaba con mente táctica. Entendía que debían llegar al corazón de la conspiración si querían sobrevivir. «A 2 cuadras al norte», respondió revisando la carga de su rifle y escuchando los gritos y maldiciones que llegaban desde el interior. «Pero Clara, lo que vamos a hacer es peligrosísimo». «A mí no me va a pasar nada», replicó ella con la fe absoluta de la infancia, aunque sus ojos mostraban una madurez dolorosa para sus 7 años. «Vamos juntos como prometiste». Avanzaron por el laberinto de callejones, evitando las calles principales, donde los hombres de Dugan estarían vigilando. 2 veces tuvieron que pegarse a las puertas de comercios, cuando patrullas armadas pasaron a pocos pasos de ellos. El tamaño pequeño de Clara y sus reflejos rápidos fueron clave para evitar ser descubiertos.
La oficina del sheriff estaba en la esquina de la calle principal con Railroad Avenue, un edificio bajo de ladrillo que irradiaba amenaza a una plena luz del día. 2 ayudantes descansaban en el porche, rifles sobre las piernas, ojos atentos a cualquier señal de sus presas. «Entrada trasera», susurró Clara, y Wacán volvió a maravillarse de cómo la niña se adaptaba a su situación, desesperada. «Probablemente también está vigilada», contestó él, estudiando la estructura con ojo de estratega. «Pero hay un cobertizo detrás que conecta con el edificio. Si llegamos sin que nos vean, para alcanzarlo había que cruzar 10 metros de terreno abierto espacio, que los dejaría expuestos a cualquiera, mirando desde las ventanas traseras. Aún así, era la mejor oportunidad de entrar sin provocar una alarma que atrajera a todos los pistoleros del pueblo. Aprovecharon el instante en que las nubes taparon el sol matutino y corrieron. Sus sombras se confundieron con las del propio edificio. Los pies desnudos de Clara no hicieron ruido sobre la tierra compacta, y los mocasines de Wacán le permitieron moverse con la misma sigilosidad que lo había mantenido vivo tantos años. El cobertizo estaba cerrado con un pestillo de madera sencillo que cedió ante la hoja de su cuchillo. Dentro hallaron la debilidad del edificio, una puerta que conectaba directo a la oficina privada del sheriff, instalada hacía años para mover prisioneros o contrabando sin miradas curiosas. Wacán pegó el oído atento a cualquier ruido. El despacho parecía vacío, pero escuchó la voz de Dugan en el área de las celdas hablando en tonos bajos y urgentes con alguien más. «Encuéntrenlos antes de que causen más problemas. Ese indio tiene más vidas que un gato, pero se le acabarán tarde o temprano. Y cuando eso pase tendremos a esa mocosa de vuelta donde debe estar». «¿Y qué hay de las pruebas que la mujer decía tener?», preguntó otra voz desconocida para Wacán, con acento educado, venido del este. Burke revisó sus cosas antes de encargarse del asunto, respondió Dugan. «No halló más que baratijas de mujer. Todo lo que supo murió con ella». Wacán sintió a Clara tensarse a su lado, al escuchar cómo hablaban con tal frialdad del asesinato de su madre. Pero la niña guardó silencio con admirable autocontrol. Las pruebas que buscaban estaban literalmente en sus manos cosidas dentro de la muñeca que abrazaba. «La red es demasiado valiosa para arriesgarla por las sospechas de una muerta», continuó la voz extraña. «Hemos movido más de 300 niños en 2 años generando ganancias mucho mayores que cualquier mina legal. Pero si esto llega a oídos del gobierno...» «No pasará», aseguró Dugan. «Jurisdicción local, soluciones locales. Nos encargaremos del indio y de la mocosa, destruiremos cualquier evidencia y todo volverá a la normalidad». 300 niños. La cifra golpeó a Wacán como un mazazo al comprender la magnitud del horror que enfrentaban. Ya no se trataba solo de Clara, ni siquiera de la docena de niños que sospechaban al principio. Era una red criminal enorme que había destrozado familias en varios territorios y Ellen Whitlow había muerto intentando sacarla a la luz. La charla continuaba, pero las voces se desplazaban hacia el frente del edificio mientras el visitante desconocido se preparaba para irse. Esa era su oportunidad, quizá la única, de entrar a la oficina y encontrar documentos oficiales que respaldaran las pruebas de Ellen. Wacán empujó con cuidado la puerta de conexión y se deslizó al despacho privado del sheriff. Clara cerró detrás de él. El cuarto estaba amueblado apenas, pero contenía lo que buscaban. En una esquina una caja fuerte abierta, sobre el escritorio papeles y correspondencia oficial. Rápido y en silencio Wacán fue registrando todo lo importante con la pequeña cámara de Boone, mientras Clara vigilaba la puerta. Facturas de compraventa, traspasos de menores, cartas con operaciones mineras en todo el territorio. Estaba todo ahí, un registro completo de la red. Pero lo más condenatorio era una carta con sello oficial del territorio, autorizando la reubicación de niños sobrantes de las reservas para oportunidades laborales en las minas. La firma al pie pertenecía al propio gobernador, Samuel Crawford, señal de que la conspiración llegaba hasta las más altas esferas del gobierno. Se disponían a salir cuando Clara se aferró al brazo de Wacán, los ojos abiertos de terror. Voces se acercaban a la oficina. Eran Dugan, y por lo menos 2 hombres más, sus botas resonando pesadas sobre la madera.
«Revisen la oficina otra vez», decía el sheriff. «Si ese indio es tan listo como parece, puede intentar algo desesperado». No había a dónde correr ni dónde ocultarse. Estaban atrapados con las pruebas de la mayor conspiración criminal en la historia del territorio, frente a hombres que ya habían matado para proteger sus secretos, y no dudarían en hacerlo otra vez. Whakan desenfundó su cuchillo colocándose entre Clara y la puerta mientras los pasos se acercaban más. Si ahí terminaba su huida, al menos se aseguraría de que la muerte de Clara fuera vengada, aunque le costara la vida. La manija comenzó a girar, y Whakan se preparó para lo que podía ser su último combate. Pero Clara tenía otros planes. Con la rapidez que ya les había salvado en más de una ocasión, corrió hacia la única ventana del despacho y empezó a forcejear con el pestillo con desesperación. «Se atoró», susurró con el pánico asomando por primera vez en su voz. Whakan envainó el cuchillo y se unió a ella, sus hombros heridos, protestando cuando empujó con fuerza el marco de madera hinchada. El cerrojo cedió justo cuando la puerta se abría de golpe, mostrando al sheriff Dugan y a 2 ayudantes con las armas ya listas. «¿A dónde creen que iban?», preguntó con fría satisfacción. Pero su sonrisa se borró al ver los papeles desordenados sobre el escritorio y entender qué habían estado haciendo. Whakan tomó a Clara y se arrojó por la ventana en el mismo instante en que los primeros disparos tronaban el vidrio, estallando en 1000 fragmentos cortantes. Cayeron pesadamente la pierna herida de Whakan, cediendo bajo el impacto, pero la adrenalina lo obligó a seguir hasta los caballos que había visto amarrados detrás del edificio. Más balas los persiguieron levantando polvo y astillando postes a su alrededor. Una rozó el hombro ya lastimado de Whakan, abriendo de nuevo la herida y haciendo brotar sangre fresca, pero no redujo el paso. Clara seguía en peligro y detenerse no era opción. Llegaron a los caballos justo cuando Dugan y los suyos irrumpían al patio tras ellos. Whakan subió a Clara en la montura más cercana y se lanzó detrás espoleando al animal en cuanto sintió los tiros silbarles. El caballo era bueno, joven, fuerte, con resistencia suficiente para una larga huida por terreno difícil. Pero Whakan sabía que la ventaja era momentánea. Dugan reuniría una partida en minutos, y pronto todo el territorio los estaría cazando con la determinación de quienes protegen secretos manchados de sangre. Mientras galopaban por las callejuelas de Lantern's End, buscando la llanura abierta, Whakan sintió el peso de las pruebas de Ellen contra su pecho, donde las había guardado. 300 niños arrancados de sus familias, vendidos como ganado al mejor postor. Ellen Whitlow había muerto por denunciar ese mal, y ahora la responsabilidad recaía en él y en su hija. Harían que esas pruebas salieran a la luz sin importar el costo. Justicia para Ellen. Para Clara, para todos los niños perdidos, exigía nada menos que exponer la red completa y castigar a cada culpable. Pero antes tenían que sobrevivir las siguientes horas, mientras cada pistolero del territorio convergía sobre ellos, decidido a callarlos para siempre. El caballo los llevó a toda velocidad por calles y callejones. Clara se aferraba al pomo de la silla, mientras Whakan guiaba hacia la pradera abierta más allá del pueblo. Detrás, los gritos y disparos anunciaban que Dugan organizaba la persecución, pero la confusión inicial les dio minutos preciosos de ventaja. A 20 millas al sur de Lantern's End, el rancho de Elias Boone representaba su única esperanza de refugio, en un territorio ahora totalmente hostil. Si lograban llegar vivos, la lealtad de Boone y la posición defensiva de sus edificios podrían darles el tiempo necesario para planear el siguiente paso. Pero 20 millas eran mucho cuando cada legua estaba disputada por hombres armados, dispuestos a matar con $500 de incentivo. La persecución que siguió se convertiría en leyenda en el territorio. Un guerrero lakota herido y una niña de 7 años contra lo imposible, cargando pruebas capaces de derribar a los hombres más poderosos de 3 territorios. Era la historia de David contra Goliat jugada en las praderas de Wyoming, con apuestas medidas no en orgullo personal, sino en las vidas de cientos de niños inocentes, mientras los cascos del caballo retumbaban sobre la tierra ancestral. Y Whakan sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Winona. Un sentido de propósito más allá de su propia vida lo impulsaba. Ganar o perder,
vivir o morir. Haría llegar las pruebas de Ellen Whitlow a quienes pudieran actuar sobre ellas. Algunas promesas valían la vida. Algunas batallas había que pelearlas sin importar las probabilidades, y algunos niños merecían ser salvados, sin importar el costo para quienes los protegían. El rancho de Boone apareció en el horizonte como espejismo ondulando en el calor su grupo de edificios curtidos por el tiempo, ofreciendo la ilusión de un refugio temporal. Pero incluso a la distancia Whakan notó que algo estaba mal. No salía humo de la cocina, no se veía a ningún vaquero en los corrales, y un silencio ominoso colgaba donde normalmente reinaba la actividad. Al acercarse, la razón se volvió horriblemente clara. Cuerpos yacían esparcidos por el patio. Los hombres leales de Boone, caídos intentando resistir contra fuerzas imposibles. La casa principal mostraba señales de combate feroz, balas perforando las ventanas, la puerta colgando torcida en sus goznes y manchas oscuras inequívocas, tiñendo el pórtico de madera. «Señor Boone», susurró Clara con voz apagada por el miedo. Lo encontraron en el granero aún vivo, pero apenas. 3 balas le habían atravesado el pecho, la sangre espumaba en sus labios, mientras luchaba por hablar. Sus ojos, sin embargo, ardían con la furia de un hombre traicionado por aquellos que debían hacer cumplir la ley. Dugan vino con 20 hombres. Jadeó cada palabra un esfuerzo supremo. Sabía que vendrían aquí. Llevaba tiempo esperando. Whakan se arrodilló junto a su amigo moribundo, el corazón roto por ver caer a otro hombre bueno bajo la conspiración que combatían. ¿Hace cuánto? 1 hora, tal vez 2. Dijeron que esperarían a ustedes. Convertir este lugar en trampa. Incluso mientras Boone hablaba, los instintos de guerrero de Whakan le gritaban advertencias. El rancho estaba demasiado callado, demasiado vacío. Si los hombres de Dugan habían estado allí y esperaban su llegada. ¿Por qué dejar señales tan evidentes de violencia? ¿Por qué no había centinelas listos para cerrar la trampa? La respuesta llegó con el clic metálico de martillos de rifle amartillados en las sombras. Habían entrado justo en la emboscada que Dugan había preparado, y ahora estaban rodeados por hombres que no pensaban dejar prisioneros. «Suelten sus armas y aléjense de la niña», ordenó una voz desde la penumbra del granero. «El sheriff quiere unas palabras con ustedes». La mano de Whakan se movió hacia su rifle, pero se detuvo al contar los destellos de cañones brillando desde cada rincón, detrás de costales de grano desde el altillo entre los establos. Al menos 8 hombres con tiro claro contra él y Clara. La pequeña se pegó a su espalda temblando de miedo, pero confiando aún en que hallaría la forma de sacarla con vida. El sheriff Dugan salió de detrás de unas pacas, su placa brillando en la luz tenue, que entraba por las rendijas del granero. Pero en sus ojos no había ley ni justicia. Solo la mirada calculadora de un hombre que ya había decidido que el asesinato era su opción más práctica. «Me has causado bastantes problemas», dijo con tono conversacional como si hablara del clima y no de su plan de matarlos. «Ese jueguito en mi oficina me costó papeles valiosos, pero lo más grave es que viste cosas que pueden arruinar un negocio muy rentable». 300 niños, respondió Whakan en voz baja, su tono resonando con claridad. «De eso se trata todo, ¿verdad?» No solo Clara, sino todos los pequeños que han robado y vendido. La expresión de Dugan no cambió, pero varios de sus hombres se movieron incómodos al escuchar sus crímenes expuestos. No eran asesinos de oficio. Eran hombres comunes, arrastrados a algo más oscuro de lo que imaginaron, y la verdad empezaba a pesarles en la conciencia. «Negocios son negocios», replicó Dugan, encogiéndose de hombros. «El territorio tiene más niños de los que puede mantener, y las minas necesitan manos. Estamos prestando un servicio que beneficia a todos. A todos menos a los niños que mueren en tus minas», intervino Clara por primera vez, desde que entraron al granero, su voz cortando la tensión como navaja. «A todos menos a mi mamá, a la que asesinaron por querer detenerlos». La máscara de indiferencia del sheriff se quebró un instante con la acusación de la niña, revelando al monstruo escondido tras su fachada de autoridad. «Tu madre era una mujer problemática que no sabía quedarse en su lugar. Burke hizo lo necesario para proteger nuestros intereses».
¿Y dónde está Burke ahora?, preguntó Whakan, aunque ya intuía la respuesta. El señor Burke sufrió un accidente cuando intentaba huir del territorio, contestó Dugan con fingido pesar. Parece que su caballo lo arrojó a un barranco. Muy triste, pero esas cosas pasan cuando los hombres quieren escapar de sus responsabilidades. Otro asesinato para callar a un testigo. La conspiración devoraba a los suyos con tal de proteger a sus líderes. Y Whakan entendió que ninguno estaba a salvo, ni él, ni Clara, ni siquiera los hombres de Dugan, mientras esa red existiera. Y las pruebas que Ellen recogió presionó esperando medir cuántos sabían del diario escondido. Pruebas. Dugan rió con aspereza. Burke revisó las cosas de esa mujer de arriba abajo, buscando lo que hubiera escrito. No encontraron más que tonterías de mujer, cartas baratijas, esa muñeca ridícula que la niña cargaba a todas partes. Todavía no lo sabían. A pesar de tantas precauciones y asesinatos, los conspiradores ignoraban que las pruebas de Ellen existían y estaban literalmente al alcance de su mano. Ese conocimiento le dio a Whakan una chispa de esperanza, pero se apagó cuando Cutter salió de las sombras del granero, con su abrigo manchado de lo que solo podía ser la sangre de Boone. La presencia del capataz de la mina significaba que no se trataba solo de silenciar testigos. Se trataba de eliminar cada cabo suelto que amenazara la operación. «Basta de palabras», dijo Cutter sin rodeos. «Tenemos un horario que cumplir y trabajo que hacer. Maten al indio, regresen a la niña a donde pertenece y prendan fuego a este lugar. Que parezca un pleito de ranchos que salió mal». Varios de los hombres de Dugan se movieron incómodos con la orden directa de matar, pero ninguno bajó el arma. El miedo y la avaricia los habían vuelto cómplices de demasiado mal para echarse atrás. Whakan tensó los músculos preparándose para una última carga desesperada que quizá le diera a Clara la oportunidad de huir aunque le costara la vida. Pero antes de que pudiera lanzarse un aliado inesperado, entró en la pelea. Boone, que creían agonizando, había estado cargando a escondidas una escopeta con sus últimas fuerzas. El estruendo del disparo sacudió el granero entero y todo se volvió caos. En medio de la confusión, Whakan tomó a Clara y se lanzó hacia la salida trasera, mientras las balas tronaban desde todas direcciones. Los proyectiles silbaban sobre sus cabezas atravesando paredes de madera, pero el fuego cruzado era tan peligroso para los enemigos como para ellos. Rompieron la parte trasera del granero y salieron a la luz de la tarde. Los hombros heridos de Whakan gritaban de dolor, pero sus piernas lo llevaban hacia los caballos que habían visto pastando en el potrero. Detrás de ellos, la balacera seguía mientras los hombres de Dugan trataban de distinguir aliados de enemigos en el humo, pero aún no estaban libres. Más jinetes se acercaban desde el pueblo. Al menos una docena de hombres encabezados por alguien que Whakan reconoció, el mariscal territorial Wade, cuya llegada anticipada podía significar salvación o condena según de qué lado estuviera en esa red de corrupción. La voz del mariscal federal retumbó en la pradera, mientras sus tropas se desplegaban en formación de combate. «Suelten sus armas y ríndanse». Dugan y los sobrevivientes salieron del granero con las pistolas todavía humeantes del asesinato de Elias Boone. Pero en lugar de rendirse, el sheriff corrupto abrió fuego contra los federales, creyendo que su autoridad local estaba por encima de la de ellos. La batalla fue corta pero decisiva. Los soldados del mariscal Wade acabaron con la cuadrilla de Dugan con eficacia militar. Cutter y 2 hombres intentaron huir hacia el campamento minero a caballo y Whakan vio su oportunidad. Sujetando uno de los caballos sueltos, alzó a Clara a la silla y salió tras el capataz que había provocado tanto dolor y muerte. Ya no se trataba solo de justicia. Era algo personal. La persecución los llevó por terreno quebrado hasta Black Mesa, donde las operaciones mineras de Cutter se extendían como un cáncer sobre la tierra. Humo salía de varias chimeneas, y el estrépito de la maquinaria creaba un infierno industrial apropiado para un enfrentamiento final contra la maldad. Al entrar en el campamento, los trabajadores se apartaron. Niños apenas mayores que Clara trabajaban junto a adultos en condiciones que horrorizarían a cualquiera, con un mínimo de conciencia. Eran las víctimas de la red, robados de sus familias y explotados casi hasta la muerte por codicia.
Cutter los guió más profundo en el laberinto de edificios y máquinas rumbo al pozo principal donde, al parecer, esperaba perder a sus perseguidores en los túneles subterráneos. Pero Waka no pensaba dejar que el hombre que había matado a Ellen se escabullera en la oscuridad. El enfrentamiento ocurrió en la entrada del pozo número 3, donde un puente de madera carcomida cruzaba un barranco abierto por años de excavación. El caballo de Cutter, agotado por la carrera, lo obligó a pelear a pie con solo su pistola y su desesperación como armas. Se acabó. Cutter gritó, Wachan desmontando pero manteniendo a Clara segura sobre el caballo. Dugan está muerto, tu red quedó expuesta y los federales están limpiando lo que queda de tu operación. Nada se acaba hasta que yo lo diga. Bufó Cutter, apuntando su arma hacia Clara, con la frialdad de alguien que ya había matado niños. Esa niña me pertenece por derecho legal, y prefiero verla muerta antes que permitir que un salvaje indio me quite lo que es mío. El enfrentamiento se balanceaba en filo de navaja mientras el viento aullaba entre las estructuras y la maquinaria gemía en los túneles. Un solo movimiento en falso, y todo terminaría con la muerte de una inocente. Entonces Clara tomó su propia decisión sobre su destino. Bajó del caballo con la determinación de sus 7 años y caminó hacia Cutter, sosteniendo la muñeca como si fuera una ofrenda. ¿Quieres saber lo que mi mamá descubrió de ti?, dijo su voz clara sobre el puente. Todo está aquí escrito con su propia mano. Cada niño que robaste, cada familia que destruiste, cada asesinato que cometiste. Y ahora todo el mundo sabrá quién eres en realidad. Mientras hablaba, Clara abría con cuidado la costura de la muñeca y sacaba el diario escondido de Ellen, mostrándolo para que Cutter lo viera. El rostro del capataz palideció al comprender que la evidencia que había matado para ocultar había estado siempre al alcance de su mano. «Dame ese cuaderno», exigió, girando su pistola hacia la niña que sostenía la llave de su ruina. Pero Wachan ya se movía, sus reflejos de guerrero lo impulsaron a cruzar el puente en 3 zancadas. El disparo de Cutter se perdió en el aire cuando el cuchillo de Lakota se clavó con precisión, acabando con la vida de aquel que se había enriquecido vendiendo niños como esclavos. El capataz cayó al barranco gritando con furia y frustración, derrotado por la misma niña, que intentó reclamar como propiedad. La justicia al fin había llegado para Ellen Whitlow y para todas las víctimas de aquella red de trata. Después de la muerte de Cutter, toda la magnitud de la conspiración salió a la luz. El diario de Ellen, junto con las fotografías que Wachan había tomado en la oficina del sheriff, revelaron una operación extendida por varios territorios, con la complicidad de autoridades de todos los niveles. Más de 300 niños fueron rescatados, reunidos con sus familias, o llevados a orfanatos legítimos, donde estarían protegidos. Las minas fueron clausuradas mientras se realizaban investigaciones, y las autoridades federales iniciaron una cadena de arrestos para erradicar la corrupción que permitió tanta maldad. Para Clara, la justicia fue inmediata y profundamente personal. La tutela fraudulenta fue anulada y sus derechos de propiedad quedaron legalmente reconocidos. Entonces pudo elegir libremente a su tutor entre quienes realmente se preocupaban por ella. Su decisión no sorprendió a nadie que hubiese visto el lazo entre ella y el guerrero forjado en el peligro y la confianza mutua. «Quiero quedarme con Wachan», anunció ante el tribunal territorial con voz tranquila. «Me prometió que no me dejaría y cumplió su palabra, cuando todo daba miedo. Él es mi familia ahora». Los trámites legales fueron complicados por la edad de Clara y las circunstancias poco comunes, pero la intervención del mariscal Wade aseguró que su deseo fuera respetado. Los derechos de agua en Willow Fork resultaron ser más valiosos de lo que se había estimado. Estudios geológicos revelaron grandes depósitos minerales en las tierras de Clara, convirtiéndola en una de las jóvenes más ricas del territorio. Pero a ella le importaba más la cabaña que Wachan construyó junto al arroyo y el jardín donde sembraba flores para honrar la memoria de su madre. Vivían con sencillez pero felices, y el viejo guerrero encontró un nuevo propósito cuidando y enseñando a la niña, que ahora era su hija, en todo lo que realmente importaba. Pasaron los años con el ritmo sereno de las estaciones. Clara creció de una niña temerosa a una joven decidida, aprendiendo a leer y escribir con libros, a montar y sobrevivir con Wachan,
y a sanar con la sabiduría práctica del campo. Cuando cumplió 18, adoptó legalmente a Waucan como su padre, una inversión de papeles que hizo reír a los tribunales, pero que los llenó de satisfacción a ambos. Clara había heredado la fortaleza silenciosa de su madre y la sabiduría profunda de su padre elegido. Se volvió una mujer independiente que nunca olvidó al hombre que la salvó. Con su herencia fundó un refugio para niñas y niños abandonados, un lugar donde pudieran sanar y aprender que no todos los adultos eran peligrosos. La casa para niños. Clara Whitlow se hizo famosa en todo el territorio como un sitio de esperanza y protección, continuando el legado por el cual Ellen había dado la vida. El mariscal Wade, quien se volvió visitante habitual en Willow Fork, trajo noticias del gobernador territorial Crawford. Había sido destituido y encarcelado por su participación en la red. Las compañías mineras implicadas fueron disueltas y sus bienes usados para indemnizar a las familias afectadas. Pero la noticia más conmovedora fue que el diario de Ellen se publicó en periódicos de todo el país, asegurando que su sacrificio no fuera en vano y que su lucha inspirara a otros a proteger a los inocentes. Cuando Clara tenía 27 años y se había casado con un joven médico que compartía su vocación de servicio, se sentó junto a la cama de Waucan mientras él se preparaba para su último viaje. Los años y las heridas acumuladas por fin lo alcanzaban, pero él no temía a la muerte sabiendo que había cumplido su promesa a una niña asustada. «Nunca te dejé», susurró su voz apenas más fuerte que el suspiro del viento entre los álamos afuera de la ventana. No respondió Clara tomando su mano endurecida con ambas. «Nunca lo hiciste, y mamá tampoco a su manera». Las pruebas que ella dejó salvaron a cientos de niños, y el hogar que construimos salvará a muchos más. Waucan sonrió con paz, quizás viendo en su mente a aquella pequeña que un día necesitó su protección desesperadamente. Tal vez Winona lo esperaba en el más allá. Pero su partida no sería en vano porque Clara vivía, prosperaba, y mantenía vivos los valores que él le enseñó: valentía, lealtad, y la sagrada obligación de proteger a los más indefensos. Clara lo enterró en una colina con vista a Willow Fork, desde donde podría cuidar eternamente la tierra que juntos habían defendido, y a los niños que ahora ella guiaba en memoria de su madre. En la lápida grabada en inglés y en Lakota se leían las palabras que Clara eligió con esmero. Cumplió su promesa. En los años que siguieron, cuando otros niños se sintieron solos o con miedo en un mundo a veces cruel, aprendieron que Clara Morrison honraba esa misma promesa sagrada. Ella jamás olvidó el susurro desesperado que cambió sus vidas para siempre. «Por favor, no me dejes». Se volvió su misión, su llamado y su regalo para un mundo que aún necesitaba protectores para sus ciudadanos más frágiles. Con el tiempo la frontera dio paso a la modernidad y la llegada del Estado. Pero en Willow Fork, donde los álamos aún crecen junto al agua clara, los visitantes pueden ver el pequeño panteón en la colina y la modesta lápida de un guerrero Lakota. Ahí sigue operando la casa Clara Whitlow, para niños, como testimonio del poder del amor, para formar una familia más fuerte que la sangre, y de la justicia para triunfar incluso sobre la oscuridad más profunda. Dicen que en ciertas noches tranquilas, cuando el viento sopla con el ritmo justo sobre la llanura, es posible escuchar ecos del ayer. La voz de una niña agradeciendo al hombre que demostró que hay promesas tan sagradas que simplemente no se rompen, y una voz más profunda que responde que el amor y el valor pueden vencer cualquier sombra sin importar cuán fuerte o imposible parezca. El diario de Ellen Whitlow todavía existe resguardado en los archivos territoriales como testimonio del coraje de una mujer que enfrentó la maldad más devastadora. Sus palabras siguen inspirando a quienes luchan por cuidar a los más pequeños, y su entrega permanece como faro de esperanza para quienes creen que al final la verdad y la justicia triunfarán sobre la corrupción y la crueldad. Y allá en una cabañita junto al arroyo de Willow Fork, donde un viejo guerrero una vez cumplió su palabra a una niña aterrada, la misión continúa. Nuevos niños llegan con frecuencia cargando sus propias heridas y temores, pero encuentran el mismo amor y resguardo que años atrás transformó a una pequeña de 7 años en una mujer que dedicó su vida entera a asegurarse de que ningún niño volviera a enfrentarse a tanta oscuridad.
en soledad.